La jabalina atravesó el costado de Aiden Reed con un golpe seco y repugnante. Se tambaleó hacia adelante, con la visión borrosa mientras la sangre empapaba su uniforme andrajoso. Detrás de él, los cazadores de piel azul se acercaban, sus pupilas verticales entrecerrándose en la luz agonizante. No le quedaba a dónde huir. No soy su enemigo, gritó en su idioma, las palabras aún extrañas en su lengua a pesar de meses de práctica. El cazador principal, adornado con trofeos de hueso y escarificaciones rituales, levantó su lanza para el golpe de gracia. Los demonios del cielo solo traen muerte, gruñó, su voz melódica contrastando con el odio en sus ojos. Mientras la lanza descendía, un brillante destello de luz azul estalló entre ellos. Los cazadores retrocedieron, protegiéndose los ojos mientras una figura femenina se materializaba en el claro. «Basta», ordenó ella. Su piel azul brillaba con patrones bioluminiscentes que palpitaban con autoridad. «Este humano está bajo mi protección». Los cazadores dudaron, con las armas aún en alto. Supervisora NYX reconoció el líder a regañadientes. «Este forastero invadió terrenos de caza sagrados. El decreto del Consejo. El Consejo me responde a mí en asuntos concernientes al humano», interrumpió. «Váyanse». Los cazadores se retiraron al bosque de hojas plateadas, desapareciendo como fantasmas entre los troncos retorcidos. Solo cuando se fueron, Aiden se permitió colapsar, el dolor superando su adrenalina, mientras Acera NYX se arrodillaba a su lado, sus ojos turquesa evaluando su herida con precisión clínica. «La toxina se extiende rápidamente», murmuró, presionando una mano fría y azul contra su piel febril. «¿Por qué dejaste el complejo, Aiden Reed? No estás listo para este mundo». Tenía que ver el cielo, jadeó él mientras ella aplicaba presión en su herida. «El cielo real, no a través de visores. Tu curiosidad podría matarte algún día», suspiró ella, sacando una pequeña bolsa de sus ropas. «Esto dolerá». Antes de que pudiera responder, ella cubrió la herida con una mezcla de hierbas de olor penetrante que ardía como el fuego. La visión de Aiden se nubló, los recuerdos inundándolo sin ser llamados. La prueba del motor FTL experimental. La luz cegadora mientras la realidad se desgarraba alrededor del Prometheus. Y luego, la oscuridad. 30 años de oscuridad. «Cuidado, humano», susurró Acera mientras la conciencia se le escapaba. «Has estado en coma por más de 30 años. No puedo perderte ahora». Aiden despertó bajo el familiar techo nacarado de su cámara de recuperación. Los patrones geométricos pulsaban con un suave brillo azul. El dolor en su costado se había reducido a una molestia manejable, pero el recuerdo del odio del cazador permanecía nítido. «El paciente recupera la conciencia», anunció la voz melódica del sistema de monitoreo de la cámara médica. Signos vitales estabilizándose, notificando a la supervisora NYX. Aiden luchó por sentarse, haciendo una mueca cuando su herida protestó. La cámara era una peculiar mezcla de lo alienígena y lo familiar. Muebles con formas para proporciones humanas, pero hechos de materiales que ningún diseñador de la Tierra reconocería. Tecnología que parecía a la vez primitiva e increíblemente avanzada. La puerta se deslizó para abrirse y Acera entró, su piel azul luminiscente en la suave iluminación de la cámara. Su cabello blanco como la nieve estaba recogido en una intrincada trenza, y el símbolo de su casa, una luna creciente con 3 estrellas, se mostraba prominentemente en su frente. «Continúas poniendo a prueba los límites de la resistencia humana», observó, revisando las lecturas en una pantalla de cristal que se materializó sobre su muñeca. «Los cazadores Vulca usan una neurotoxina en sus armas que mataría a la mayoría de los seres. Tú simplemente dormiste por 2 días. Qué suerte la mía», logró decir Aiden con voz áspera. «Es preocupación lo que detecto. ¿Supervisora?» «Interés profesional», corrigió ella, aunque el oscurecimiento de sus mejillas sugería lo contrario. «Tus adaptaciones fisiológicas continúan sorprendiendo a nuestros investigadores». Desde que despertó de su coma de 30 años hace 3 meses, Aiden se había convertido en una especie de maravilla científica para la comunidad médica Suran, el único sobreviviente del desastre del Prometheus.
Su cuerpo había sufrido cambios sutiles pero significativos durante su prolongada crioestasis. El consejo está disgustado, continuó Acera, ajustando algo en su pantalla que envió una sensación refrescante a través de la herida de Aiden. Te concedieron privilegios de movimiento restringido dentro del complejo, no permiso para explorar la naturaleza. No planeaba exactamente encontrarme con el comité de bienvenida local. Simplemente necesitaba sentir tierra real bajo mis pies. Respirar aire sin filtrar. Después de 30 años de nada, dijo, dejando la frase sin terminar. El peso del tiempo perdido lo oprimía. 30 años. Todos los que había conocido en la tierra habrían seguido adelante, envejecido, quizás muerto. El mundo que recordaba solo existiría en los registros históricos. La expresión de Acera se suavizó. Entiendo que el confinamiento es difícil, pero la tribu Broar ve a tu especie con particular hostilidad. Las leyendas de demonios del cielo que traen destrucción están profundamente arraigadas en su cultura. No sin razón, murmuró Aiden. Los recuerdos de la misión del Prometheus parpadearon en su mente. Lo que encontramos allá afuera, lo que trajimos. No deberíamos discutir esto aquí, interrumpió Acera, mirando significativamente al sistema de monitoreo de la cámara. Tu estado médico ha mejorado lo suficiente para ser transferido a aposentos más cómodos. Quizás allí podamos hablar más libremente. Aiden entendió su cautela. Desde que recuperó la conciencia, se había dado cuenta de que su presencia en la estación médica Suran era políticamente complicada. Algunas facciones lo veían como una valiosa fuente de información. Otras lo consideraban una anomalía peligrosa que era mejor eliminar. Acera se había posicionado como su protectora, aunque sus verdaderos motivos seguían sin estar claros. ¿Cuándo puedo irme?, preguntó. Ahora, si te sientes lo suficientemente fuerte para caminar, respondió ella, ofreciéndole su mano. He dispuesto un alojamiento privado en el ala diplomática. El Consejo difícilmente puede oponerse a seguir los protocolos adecuados para un visitante extraterrestre. Al tomar su mano, Aiden se sorprendió de nuevo por la extraña calidez de su piel. Los Surans tenían una temperatura corporal más alta que los humanos. Otra curiosidad biológica en una galaxia llena de ellas. Se puso de pie con cautela, probando su equilibrio. Guíame, supervisora. Atravesaron los amplios corredores de la estación Armonía Celestial, una maravilla arquitectónica que mezclaba formas orgánicas con estructuras cristalinas. A través de enormes visores, Aiden podía ver la curvatura del planeta azul y verde abajo, la Tierra, pero no como la recordaba. 30 años habían traído cambios visibles incluso desde la órbita. Nuevas configuraciones costeras, diferentes patrones climáticos, una infraestructura orbital expandida. Otros Surans con los que se cruzaban miraban a Aiden con una mezcla de curiosidad, cautela y hostilidad ocasional. Su estatus como el único humano a bordo de una estación de miles creaba un inevitable foco de atención. Tu especie ha avanzado considerablemente desde tu accidente, comentó Acera mientras caminaban. La relación diplomática entre la Tierra y Lyra todavía está evolucionando, pero los intercambios culturales han sido productivos. Tus artes, particularmente la música, se han vuelto bastante populares entre los Surans más jóvenes. Es difícil imaginar que la música de la Tierra atraiga a gente que puede comunicarse en armónicos, comentó Aiden, recordando cómo el habla Suran a veces contenía capas de significado a través de sutiles variaciones tonales. Quizás es precisamente por eso, sugirió Acera. Diferentes enfoques de patrón y ritmo. Lo desconocido se vuelve fascinante cuando revela puntos en común inesperados. Llegaron a una sección de la estación marcada con insignias diplomáticas de varios mundos. Acera lo condujo a unos aposentos espaciosos que, aunque claramente diseñados con una estética alienígena, contenían muebles más adecuados para la fisiología humana que sus alojamientos anteriores. Estas son las cámaras reservadas para el embajador de la Tierra durante las visitas oficiales, explicó. Actualmente están desocupadas, ya que el embajador Chin asiste a conferencias en la superficie del planeta. Las puertas se sellaron detrás de ellos con un suave tintineo. Acera se dirigió inmediatamente a un panel de control e hizo varios ajustes.
Protocolos de privacidad activados, dijo, su comportamiento formal cambiando sutilmente. Ahora podemos hablar libremente, Aiden. Él se sentó con cuidado en una plataforma para sentarse, la herida en su costado todavía sensible. Ya era hora. Me estaba cansando de tener que medir cada palabra desde que desperté en este lugar. Acera tomó asiento frente a él, su postura aún perfecta, pero de alguna manera menos rígida. La narrativa oficial sobre tu rescate está incompleta. El Prometheus fue descubierto a la deriva hace 3 semanas. Eso es cierto. Pero lo que las autoridades de la Tierra no saben es que mi gente encontró tu nave hace 5 años en el espacio profundo. Esto no era del todo nuevo para Aiden. Había sospechado, por fragmentos de conversaciones escuchadas, que había más en su milagrosa recuperación de lo que sugería la historia pública. ¿Por qué mantenerme oculto durante 5 años? No estabas oculto. Estaba siendo estudiado, corrigió Acera. Tu cápsula de crioestasis funcionaba, pero se estaba deteriorando. Te transferimos a nuestras instalaciones médicas mientras examinábamos el Prometheus. ¿Y qué encontraron? Preguntó Aiden, aunque una parte de él temía la respuesta. Los patrones bioluminiscentes de Acera se atenuaron ligeramente, una señal de preocupación o cautela. El casco de la nave estaba cubierto de marcas que no se parecían a ningún idioma en nuestras bases de datos. El sistema de propulsión había sido modificado con tecnología que no debería haber sido posible para la ciencia de la Tierra de esa era. Y el resto de mi tripulación, muertos hace mucho, dijo ella con suavidad. Solo tú sobreviviste, protegido por la criocápsula experimental. Los otros, vaciló. Sus restos mostraban una extensa reorganización celular, como si algo hubiera intentado reescribir su propia estructura. Los recuerdos llegaron en destellos. La capitana Luring gritando mientras su piel se ondulaba con geometrías imposibles. El doctor Novak disolviéndose en patrones de luz antes de reconstruirse como algo que ya no era humano. La vasta conciencia de la entidad rozando la mente de Aiden, curiosa y fríamente alienígena. Quería entendernos, dijo Aiden con voz ronca. La existencia física, los procesos biológicos, la conciencia alojada en la materia, conceptos completamente extraños para ella. ¿Qué era? Preguntó Acera, inclinándose hacia adelante. La entidad que encontraron cuando el motor falló. Nunca supimos cómo llamarla. Algunos del equipo científico pensaban que era un ser de una dimensión superior. Otros creían que era algo de fuera de nuestro universo por completo, observando a través de puntos débiles en la realidad. Aiden se frotó las sienes. Fuera lo que fuese, ofreció un intercambio, nuestra comprensión de la existencia física por su conocimiento de algo más allá de la física que conocemos. ¿Y tu capitana aceptó este intercambio? Aiden rió con amargura. Éramos exploradores, científicos. La oportunidad era demasiado increíble para dejarla pasar. La entidad se conectó con la computadora de nuestra nave, descargando todo: historia humana, biología, cultura, tecnología. Luego comenzó a subir su conocimiento. Fue entonces cuando la tripulación empezó a cambiar. Los datos eran incompatibles con nuestra realidad, supuso Acera. No era solo información. Era transformadora. La realidad misma se deformaba alrededor de cualquiera que la procesara directamente. La voz de Aiden se volvió distante. Yo estaba en ingeniería cuando ocurrió. Cuando el sistema empezó a fallar, inicié los protocolos de emergencia y llegué a una criocápsula. Lo último que recuerdo es a la IA de la nave activando el salto de emergencia de vuelta a nuestra dimensión. Acera guardó silencio por un largo momento, procesando su relato. El Consejo sospecha que llevas parte del conocimiento de esta entidad en tu mente. Por eso se han mostrado reacios a devolverte a las autoridades de la Tierra. ¿Qué quieres decir? Tu actividad cerebral durante la crioestasis mostró patrones inusuales, similares a los flujos de datos registrados por los sensores de tu nave durante el encuentro. Como si tu mente estuviera procesando lentamente información que habría abrumado instantáneamente a tus compañeros de tripulación. Las implicaciones helaron a Aiden. ¿Estás diciendo que parte de la entidad está en mi cabeza? No la entidad en sí, sino parte de su conocimiento, aclaró ella.
El cerebro humano es notablemente adaptable. Tu prolongado tiempo en crioestasis puede haber permitido a tu mente integrar gradualmente lo que de otro modo habría sido fatal de inmediato. Antes de que Aiden pudiera responder, el sistema de alerta de la estación se activó, un tono suave pero insistente que hizo que Acera levantara la cabeza de golpe. Es una alarma. Una advertencia de proximidad, dijo, moviéndose rápidamente hacia el terminal de comunicación. Algo se acerca a la estación. La pantalla mostraba una pequeña nave en curso de intercepción, sin identificar. Su diseño era desconocido incluso para Acera, a juzgar por su expresión confusa. ¿No es una de las vuestras?, preguntó Aiden. No, respondió ella, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. Y no responde a las solicitudes de identificación. La nave aceleró de repente, su trayectoria no dejando dudas sobre sus intenciones. Las sirenas de impacto resonaron por toda la estación. «Va a embestirnos», exclamó Acera. «Tenemos que llegar a los refugios de emergencia». Apenas habían llegado al pasillo cuando el primer impacto sacudió la estación. Aiden tropezó contra la pared, sus heridas gritando en protesta. La iluminación de emergencia se activó mientras los sistemas primarios fluctuaban. «Por aquí», insistió Acera, ayudándolo a moverse hacia el punto de evacuación. A su alrededor, los miembros de la tripulación Suran corrían en patrones organizados, su entrenamiento de emergencia evidente en su respuesta coordinada. Un segundo impacto, más violento que el primero, los hizo caer a ambos. Las alarmas de brecha en el casco se intensificaron. Sección 12 comprometida, anunció la IA de la estación con calma. Todo el personal evacúe a los anillos interiores de inmediato. Esa es la sección de atraque, dijo Acera, ayudando a Aiden a ponerse de pie. No están tratando de destruir la estación. La están abordando. ¿Quién?, exigió Aiden. ¿Quién atacaría una instalación médica? La expresión de Acera se ensombreció. Alguien que sabe lo que llevas en tu mente, Aiden Reed. Alguien que quiere el conocimiento de la entidad. Cambiaron de dirección, alejándose de las rutas de evacuación designadas. Cuando Aiden cuestionó esto, la explicación de Acera fue sombría. Los protocolos estándar nos canalizarían hacia puntos de reunión centrales. Blancos fáciles. Necesitamos llegar a mi laboratorio de investigación privado. Allí hay equipo que podemos usar. ¿Armas?, preguntó Aiden esperanzado. Información, corrigió. Y sí, algunas herramientas defensivas. El Consejo no aprueba mi planificación de contingencia, pero la apreciarán ahora. Navegaron a través de secciones cada vez más caóticas de la estación. 2 veces tuvieron que desviarse alrededor de mamparos sellados, y una vez se escondieron mientras pasaban intrusos armados, humanoides, pero no humanos, sus rasgos ocultos detrás de trajes ambientales que no revelaban nada de su naturaleza. Cuando finalmente llegaron al laboratorio de Acera, ella selló las puertas con protocolos de seguridad que parecían mucho más extensos de lo que requeriría una investigación médica estándar. «Te has estado preparando para algo como esto», observó Aiden mientras ella activaba sistemas por todo el laboratorio. «El Prometheus no fue la primera nave en encontrar anomalías interdimensionales», respondió ella, recuperando lo que parecían armas primitivas de un compartimento oculto, una lanza corta que zumbaba con energía en su punta y lo que se asemejaba a un arco con flechas cristalinas. «Mi familia ha estudiado los textos antiguos sobre tales entidades durante generaciones. Cuando vi las marcas en tu nave, supe que las leyendas eran ciertas». Le entregó el arco. «Esto opera bajo principios que tu gente podría llamar arcanos, pero es simplemente tecnología sintonizada a frecuencias de energía específicas. Será efectivo contra nuestros visitantes». «¿Sabes quiénes son?», preguntó Aiden, examinando el arma. A pesar de su apariencia primitiva, podía sentir sutiles vibraciones que sugerían mecanismos avanzados en su interior. «Los caminantes del vacío», dijo Acera sombríamente. «Una secta que venera los espacios entre dimensiones. Creen que seres como tu entidad son dioses que elevarán a sus seguidores más allá de la forma física. Y quieren lo que está en mi cabeza. Quieren terminar lo que comenzó en el Prometheus», confirmó.
Abrir una conexión estable con el dominio de la entidad. Un golpe contra las puertas del laboratorio interrumpió su conversación. Las barreras reforzadas se estremecieron, pero resistieron. Nos encontraron, dijo Acera, preparando su lanza. Aiden, escucha con atención. Si te capturan, extraerán la información directamente. Un proceso que no sobrevivirías. Puedo llevarte a una cápsula de escape, pero necesitarás llegar a la superficie y encontrar a mi contacto en las montañas del norte. No voy a dejarte para que te enfrentes a ellos sola, protestó Aiden. Esto no es negociable, respondió ella, su tono suavizándose a pesar de sus firmes palabras. Lo que llevas es demasiado importante para caer en sus manos. Y, vaciló, he invertido demasiado en mantenerte con vida como para perderte ahora. Las puertas se estremecieron de nuevo, apareciendo grietas de tensión en su estructura. No tenemos mucho tiempo, continuó Acera, moviéndose hacia un panel lateral que ocultaba otro pasaje. Este conducto de mantenimiento lleva directamente a la bahía de lanzamiento de emergencia. Toma esto. Le presionó un pequeño cristal en la palma de la mano. Contiene coordenadas y códigos de reconocimiento. Mi contacto te reconocerá por esto. ¿Tu contacto tiene nombre?, preguntó Aiden, asegurando el cristal y el arco. Melar, respondió Acera. Es poco convencional para los estándares Suran. Una exiliada que eligió vivir en la naturaleza del planeta, pero sabe más sobre los textos antiguos que nadie, incluso que el Consejo. Las puertas comenzaron a brillar de color rojo en los bordes mientras los atacantes aplicaban algún tipo de herramienta de corte. Vete, le instó Acera, empujándolo físicamente hacia el pasaje. Encuentra a Melar. Entiende lo que llevas antes de que lo usen para desgarrar la realidad. Aiden dudó, luego actuó por impulso, atrayendo a Acera en un beso breve pero intenso. Su piel se sonrojó con un azul más profundo por la sorpresa y algo más complejo. Eso no es un procedimiento estándar para el traslado de pacientes, murmuró ella cuando se separaron. Considéralo un intercambio cultural humano, respondió Aiden con una sonrisa sombría. Mantente con vida, supervisora. Encontraré a esta Melar y descubriré qué está pasando en mi cabeza. La entidad te cambió, Aiden Reed, dijo Acera mientras él se preparaba para entrar en el pasaje. No solo tu mente, sino tus propias células. Descubrirás que este mundo te afecta de manera diferente a como esperas. Confía en tus instintos. Con esas crípticas palabras y el sonido de las puertas del laboratorio comenzando a ceder, Aiden se deslizó en el conducto de mantenimiento y comenzó su descenso hacia la bahía de lanzamiento de emergencia, con el cristal fuertemente apretado en su mano y el arco alienígena atado a su espalda. Fuera lo que fuese que la entidad le había hecho, cualquier conocimiento que acechara en los recovecos de su mente, una cosa era cierta. Su sueño de 30 años había terminado, y el mundo al despertar se había vuelto mucho más extraño y peligroso que el que había dejado atrás. La cápsula de escape se precipitó a través de la atmósfera, su escudo térmico brillando de color naranja mientras la fricción sobrecalentaba el aire circundante. Dentro, Aiden se sujetaba contra las restricciones, con el cristal que Acera le había dado fuertemente apretado en la palma de su mano. La pequeña nave se sacudió violentamente al entrar en una capa de turbulencia. Advertencia, sistemas de guía comprometidos, anunció la IA de la cápsula con una voz tranquila que contradecía la gravedad de la situación. Se recomienda control manual. Por supuesto, murmuró Aiden, soltando sus restricciones para acceder a los controles de piloto. Su entrenamiento militar había incluido procedimientos de reentrada de emergencia, pero eso había sido hace 30 años y un encuentro interdimensional. La interfaz de control era Suran, pero lo suficientemente intuitiva como para que reconociera las funciones esenciales. Desactivó la guía automática dañada y tomó el control manual, ajustando el ángulo de descenso de la cápsula para reducir la fricción atmosférica. El violento temblor disminuyó un poco. A través del visor, podía ver la superficie del planeta acercándose. Vastos bosques de árboles de hojas plateadas, ríos sinuosos que brillaban como mercurio a la luz del sol poniente. Y a lo lejos, los picos escarpados de las montañas del norte donde supuestamente vivía Melar. Alerta de proximidad,
advirtió la IA. Nave no identificada en curso de intercepción. El corazón de Aiden se hundió al revisar los sensores traseros. Una elegante nave seguía su trayectoria de descenso. Su diseño coincidía con la nave de ataque que había abordado la Armonía Celestial. Los caminantes del vacío lo habían perseguido. ¿Esta cosa no puede ir más rápido?, le preguntó a la IA. Velocidad máxima ya excedida. Integridad estructural al 64% y disminuyendo. No es lo ideal. Aiden escaneó el terreno por delante, buscando opciones. Las montañas aún estaban demasiado lejos para alcanzarlas antes de que sus perseguidores lo alcanzaran, pero una densa región boscosa se encontraba directamente en su camino. Si podía aterrizar allí, la copa de los árboles podría proporcionarle cobertura el tiempo suficiente para desaparecer. Ajustó el rumbo, apuntando a la parte más densa del bosque. La estructura de la cápsula gimió en protesta mientras empujaba sus propulsores de maniobra más allá de su capacidad prevista. Integridad estructural al 47%, actualizó la IA. Fallo catastrófico inminente. Solo un poco más, le suplicó Aiden a la nave defectuosa, mientras veía cómo la línea de árboles se abalanzaba sobre él. La nave perseguidora disparó algo. Armas de energía que pasaron zumbando junto a la cápsula, por poco errando el blanco. En el último momento posible, Aiden desplegó el sistema de frenado de emergencia. La cápsula disminuyó la velocidad drásticamente, pero no lo suficiente como para evitar un impacto que le sacudió los huesos al estrellarse contra la copa superior del bosque. Ramas y troncos se hicieron añicos contra el casco, cada impacto comprometiendo aún más la estructura ya dañada. Cuando la cápsula finalmente se detuvo, medio enterrada en el suave suelo del bosque, Aiden apenas estaba consciente. Un hilo de sangre brotaba de un corte en su frente, y su herida recién curada se había reabierto, empapando su costado con carmesí fresco. Integridad estructural al 12%, le informó la IA, su voz distorsionándose a medida que los sistemas fallaban. Emergencia, recomendar, inmediata. La IA guardó silencio cuando los sistemas de energía de la cápsula se apagaron. A través del visor agrietado, Aiden podía ver la luz del día desvaneciéndose rápidamente mientras el sol del planeta se ponía. Pronto estaría en la oscuridad, herido en un bosque alienígena con cultistas hostiles buscándolo. No es exactamente como planeé mi regreso al servicio activo, murmuró para sí mismo, forzando a su cuerpo a moverse a pesar del dolor. La escotilla de la cápsula estaba atascada, pero una sección del casco se había desprendido en el choque, creando una abertura lo suficientemente grande como para que pudiera pasar. Reunió los pocos suministros que quedaban intactos: un botiquín, un purificador de agua, el arco que Acera le había dado, y lo más importante, el cristal que contenía su conexión con Melar. Mientras salía de los restos, el sonido distintivo de motores en lo alto confirmó sus temores. Los caminantes del vacío habían rastreado su descenso y estaban sobrevolando el lugar del accidente. La noche caía rápidamente, pero podría no ser suficiente para ocultarlo una vez que desplegaran buscadores en tierra. Apretándose el costado para frenar la hemorragia, Aiden cojeó hacia las sombras cada vez más profundas del bosque alienígena. Los árboles de hojas plateadas se cernían sobre él, sus troncos retorcidos en formas que ningún bosque de la Tierra produciría. Extraños hongos bioluminiscentes proporcionaban una iluminación fantasmal a medida que la oscuridad caía por completo. Necesitaba poner distancia entre él y el lugar del accidente, encontrar agua, tratar sus heridas, y de alguna manera, averiguar cómo localizar a Melar en una cordillera de un mundo alienígena. Todo mientras evadía a cultistas que querían extraer conocimiento prohibido de su cerebro. Un paso a la vez, se recordó a sí mismo, un viejo mantra de sus días en el ejército. Caminó hasta que sus piernas amenazaron con ceder, usando las estrellas desconocidas como guía de navegación para mantener un rumbo hacia las montañas del norte. Cuando no pudo más, encontró refugio bajo las enormes raíces de un árbol caído, cuyo interior estaba parcialmente ahuecado por alguna forma de vida nativa. Usando el botiquín, limpió y vendó sus heridas lo mejor que pudo. La hemorragia había disminuido, pero la infección era una seria preocupación en un entorno alienígena.
No tenía idea de que microbios podrían existir en este ecosistema o cómo podrían interactuar con su fisiología humana, o su fisiología no del todo humana, si los comentarios de Acera sobre los cambios celulares eran precisos. Mientras descansaba, Aiden examinó el cristal que ella le había dado. En la oscuridad, emitía un tenue resplandor que pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. Cuando lo sostuvo en la palma de su mano y se concentró, sintió una extraña resonancia, como si el cristal respondiera a sus pensamientos. «Supongo que mañana te descifraremos», murmuró, guardando el cristal dentro de su uniforme andrajoso. A pesar de su agotamiento, el sueño llegó a trompicones. Sus sueños eran fragmentados, llenos de imágenes que parecían tanto recuerdos como algo más. Estrellas diferentes a cualquiera en el espacio humano, vastas geometrías que desafiaban la comprensión y la propia entidad, antigua, curiosa y completamente alienígena. Se despertó antes del amanecer, empapado en sudor frío, pero con una claridad que no había estado presente antes. El bosque a su alrededor parecía de alguna manera más definido, sus patrones más evidentes. Cuando revisó sus heridas, se sorprendió al encontrarlas significativamente mejoradas. El corte en su frente se había cerrado por completo, y la herida más profunda en su costado, aunque todavía dolorosa, mostraba signos de curación acelerada. «Descubrirás que este mundo te afecta de manera diferente a como esperas», había dicho Acera. Quizás a esto se refería. Con renovada determinación, Aiden continuó su viaje mientras el sol alienígena se elevaba, tiñendo el bosque plateado en tonos de púrpura y oro. Encontró un arroyo con agua que su purificador consideró segura y rellenó su menguante suministro. Pequeñas criaturas, algo así como un cruce entre peces y anfibios, se alejaron rápidamente cuando su sombra cayó sobre la superficie del agua. Al mediodía, había llegado al borde del bosque. Ante él se extendía una llanura abierta de vegetación de color óxido que le llegaba a la rodilla y se mecía en patrones que no coincidían del todo con el viento. Más allá, las montañas del norte se alzaban como centinelas contra el horizonte. Cruzar el terreno abierto lo haría vulnerable, pero no había una ruta alternativa. Esperó hasta que el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte occidental, esperando que las sombras alargadas le proporcionaran algo de cobertura. Estaba a mitad de camino a través de la llanura cuando lo oyó, el inconfundible zumbido de motores antigravedad. Agachándose entre las plantas de color óxido, Aiden observó cómo una nave de búsqueda de los caminantes del vacío se movía metódicamente por el paisaje, sus patrones de escaneo visibles mientras barría el suelo con sensores invisibles. Estaban siendo minuciosos, lo que significaba que estaban decididos a encontrarlo. Sea cual sea el conocimiento que llevaba de la entidad, lo querían tanto como para montar una búsqueda sostenida en una superficie planetaria. No era una empresa pequeña. La nave pasó lo suficientemente cerca como para que Aiden pudiera ver figuras moviéndose dentro de su cabina transparente. Humanoides, pero definitivamente no humanos, con extremidades alargadas y rasgos oscurecidos por trajes ambientales. ¿Se estaban simplemente protegiendo de una atmósfera desconocida? ¿O había algo más en su ocultación? Cuando la nave finalmente se alejó de su posición, continuando su patrón de búsqueda hacia el este, Aiden reanudó su viaje con mayor urgencia. Si estaban buscando tan lejos del lugar del accidente, debían tener algún método para rastrearlo. Quizás los cambios en su fisiología dejaban alguna firma detectable. Las montañas se hicieron más grandes a medida que se acercaba. Sus laderas inferiores estaban cubiertas de una vegetación diferente tanto al bosque plateado como a la llanura de color óxido. Estas plantas recordaban más a la flora de la Tierra, quizás no por coincidencia, dada la mención de Acera de que Melar vivía como una exiliada en la naturaleza del planeta. ¿Había elegido un entorno más acogedor para la vida Nosuran? Al anochecer, Aiden se encontró en la base de las montañas. Acantilados escarpados se alzaban ante él sin un camino obvio hacia arriba. Estudió el terreno, buscando cualquier signo de habitación o pasaje. El cristal en su bolsillo de repente se calentó. Cuando lo sacó, su pulso se había intensificado y el brillo había cambiado de blanco a un azul profundo que coincidía con la piel de Acera. Actuando por instinto, Aiden sostuvo el cristal hacia la pared del acantilado. Mientras lo movía lentamente de izquierda a derecha,
El pulso cambió de ritmo, volviéndose más rápido en una dirección particular. Un sistema de guía, entonces, apuntándolo hacia algo. Siguió la guía del cristal, que lo llevó a lo que parecía ser una pared de roca sólida cubierta de enredaderas colgantes. Pero cuando apartó la vegetación, descubrió una estrecha fisura, lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera pasar. El cristal pulsaba rápidamente ahora, confirmando que estaba en el camino correcto. Asegurando el arco a su espalda, Aiden se deslizó por la fisura, que se abría a un sendero oculto que serpenteaba hacia arriba a través de la montaña. Mientras subía, la última luz se desvaneció del cielo. Pero el camino estaba iluminado por los mismos hongos bioluminiscentes que había visto en el bosque, claramente cultivados aquí para marcar la ruta. Alguien mantenía este camino oculto. Después de casi una hora de escalada, el sendero se niveló y se ensanchó en una pequeña meseta. Adelante, construida en la ladera de la montaña misma, se alzaba una vivienda que mezclaba elementos arquitectónicos Suran con adaptaciones al paisaje natural. Una luz cálida se derramaba desde ventanas hechas de algún material cristalino, y humo se elevaba de una chimenea tallada en la roca viva. Antes de que Aiden pudiera acercarse, la puerta de la vivienda se abrió. Surgió una figura, claramente Suran por la piel azul y el cabello blanco, pero diferente a cualquiera que hubiera visto en la armonía celestial. Esta Suran era anciana, su rostro surcado por la edad, sus movimientos deliberados pero fuertes. Vestía ropas sencillas hechas de materiales locales en lugar de las telas sintéticas preferidas en la sociedad Suran. Así que Acera finalmente me envía un niño del cielo para estudiar, dijo en un inglés perfecto y sin acento. Acércate, Aiden Reed. Déjame ver en qué te ha convertido el vacío. Aiden se adentró en la luz que se derramaba desde la vivienda. ¿Eres Melar? La anciana Suran rió, un sonido como campanillas de viento. Soy muchas cosas. Exiliada, hereje, guardiana del conocimiento prohibido. Pero sí, para Acera Nyx, soy Melar, la madre de su madre, y la razón por la que ella entiende más sobre los espacios entre mundos que cualquier otro científico Suran. Hizo un gesto hacia la puerta abierta. Entra, humano que ya no es enteramente humano. Tenemos mucho que discutir antes de que los caminantes del vacío encuentren este lugar. Y lo encontrarán, ahora que los has guiado a nuestras montañas. La morada de Melar era una extraña mezcla de comodidad primitiva y tecnología sofisticada disfrazada de herramientas sencillas. Lo que parecía ser un fuego para cocinar en el hogar central en realidad ardía con una precisión que sugería un control molecular. Vasijas de cerámica en estantes de madera contenían sustancias que zumbaban con energía contenida. Y las paredes mismas estaban inscritas con ecuaciones y diagramas que Aiden reconoció de sus sueños, representaciones matemáticas de conceptos más allá de la física convencional. Acera dijo que podrías darme respuestas, dijo Aiden mientras la anciana Suran preparaba una bebida humeante que olía a canela y ozono. Sobre lo que me pasó. Sobre lo que llevo en mi cabeza. ¿Respuestas? Repitió Melar pensativamente, entregándole una taza tosca. Una palabra tan simple para cosas tan complejas. Bebe. Ayudará a tu cuerpo a procesar los cambios de manera más eficiente. Aiden dudó, luego tomó un sorbo. El líquido sabía mejor de lo que olía, dulce y vigorizante, enviando un agradable calor a través de sus miembros. La entidad que encontraste existe en un estado que podríamos llamar interdimensional, comenzó Melar, sentándose frente a él. No pertenece a ninguna realidad única, pero es consciente de muchas. Tales seres han observado nuestro universo desde su formación, interactuando ocasionalmente cuando la curiosidad supera la cautela. Definitivamente era curiosa, coincidió Aiden. Quería entender la existencia física. Porque no tiene ninguna, asintió Melar. Al menos, no de ninguna manera que comprendamos. Imagina la conciencia sin materia, el pensamiento sin cerebro, la existencia sin ubicación. Eso es lo que tocaste en el borde de nuestra realidad. Hizo un gesto hacia las ecuaciones en sus paredes. Mis antepasados encontraron una entidad así hace miles de años, cuando la civilización Suran aún era joven. La experiencia casi nos destruye. La mayoría de los registros fueron purgados,
pero algunos, los registros de mi familia, se conservaron en secreto. ¿Y los caminantes del vacío?, preguntó Aiden. ¿Quiénes son? La expresión de Melar se ensombreció. Fanáticos que descubrieron fragmentos de la verdad y la retorcieron para servir a sus deseos. Creen que los seres interdimensionales pueden otorgarles la trascendencia, una evolución más allá de la forma física. Buscan abrir conexiones permanentes a los espacios entre realidades. Lo cual sería malo, supongo. Catastrófico, confirmó ella. La realidad misma se desmoronaría alrededor de tales brechas. Lo que le sucedió a tu tripulación ocurriría a escala planetaria. Aiden dejó su taza, de repente menos entusiasmado con la extraña bebida. Y creen que puedo ayudarlos a hacer esto por lo que tengo en la cabeza. Tu mente contiene patrones impresos por el contacto directo con una entidad interdimensional. Conocimiento que destruiría a la mayoría de los seres, pero que de alguna manera se integró en tu conciencia durante la crioestasis. Los caminantes del vacío creen que esto te convierte en un conducto perfecto para su comunión. Perfecto para ellos, no tanto para mí, observó Aiden secamente. ¿Cómo me saco este conocimiento de la cabeza? Melar lo estudió con ojos antiguos. No lo haces. Ahora es parte de ti, cambiándote de maneras que apenas comenzamos a entender. Tu curación acelerada, tu mayor sensibilidad a los patrones de energía. Incluso tus sueños ya no son del todo tuyos. Se levantó y se dirigió a un armario, recuperando lo que parecían ser versiones primitivas de las armas que Acera le había dado, un arco y una lanza corta. Estos fueron creados por mis antepasados después de su encuentro, explicó. Aprovechan frecuencias que pueden perturbar las energías interdimensionales. Contra oponentes ordinarios, funcionan como armas simples. Contra los caminantes del vacío, o sus amos. Dejó la implicación en el aire. ¿Me estás dando esto? Necesitarás protección, dijo simplemente. Los caminantes del vacío no dejarán de cazarte. Y hay otros que explotarían lo que llevas, incluyendo algunos dentro del Consejo Suran que ven aplicaciones militares en la investigación interdimensional. ¿Qué hay de Acera?, preguntó Aiden, la preocupación tiñendo su voz. ¿Está a salvo? La expresión de Melar se suavizó. Mi nieta siempre ha sido ingeniosa. Habrá escapado de la armonía celestial antes de que los caminantes del vacío tomaran el control. Lo más probable es que ya esté trabajando para asegurar un transporte alternativo a este mundo. ¿Viene hacia acá? Por supuesto. Ha invertido demasiado en ti como para abandonar su investigación ahora. Los ojos de Melar brillaron con algo parecido a la travesura. Entre otras inversiones de naturaleza más personal, quizás. Aiden sintió que su rostro se calentaba, recordando el beso impulsivo antes de su separación. Nosotros no. No es, a mi edad, una reconoce ciertos patrones, dijo Melar con diversión. Las entidades interdimensionales no son las únicas conexiones que trascienden los límites esperados. Antes de que Aiden pudiera formular una respuesta a esta observación, un tono bajo y resonante llenó la vivienda. Algún tipo de alarma. La diversión de Melar se desvaneció al instante. Nos han encontrado antes de lo esperado, dijo, moviéndose rápidamente a un portal de visualización que mostraba el cielo nocturno sobre las montañas. Naves de los caminantes del vacío. Al menos 3. Deben haber rastreado tu firma de energía de manera más efectiva de lo que anticipé. Tenemos que evacuar, dijo Aiden, su entrenamiento militar activándose mientras recogía las armas. ¿Hay otra salida? ¿Un camino oculto montaña abajo? Hay muchos caminos, confirmó Melar. Pero huir no es nuestra mejor opción. Los caminantes del vacío tienen tecnología que puede rastrear tu firma única a distancias considerables. Debemos, en cambio, negarles lo que buscan. ¿Cómo? Dijiste que el conocimiento no se puede quitar de mi mente. No puede, asintió. Pero puede ser estabilizado, integrado más plenamente para que ya no transmita su presencia como un faro. Esperaba tener más tiempo para prepararte, pero las circunstancias nos obligan a acelerar. Se acercó al hogar central, ajustando el extraño fuego hasta que ardió con una intensidad blanco-azulada. De un compartimento oculto en el suelo,
Recuperó un recipiente cristalino que contenía un líquido arremolinado que parecía existir en más dimensiones de las que deberían ser posibles. Sus colores cambiaban de maneras que lastimaban los ojos de Aiden. Esta sustancia se deriva de los mismos elementos que componían el dominio de la entidad, explicó Melar. Mis antepasados aprendieron a sintetizarla a un gran costo. Permite una interacción controlada con las energías interdimensionales. ¿Y quieres que yo, qué, me la beba? Preguntó Aiden con incredulidad. En cierto modo, respondió Melar. La sustancia debe ser introducida en tu sistema mientras tu mente se concentra en el conocimiento impreso por la entidad. La combinación estabilizará los patrones o completará la transformación que comenzó a bordo del Prometheus, dijo gravemente. Tu conciencia se expandiría más allá de las limitaciones físicas. Tu cuerpo se convertiría en un recipiente para algo que ya no es del todo humano. Afuera, el sonido de las naves que se acercaban se hizo más fuerte. Tenían minutos, como máximo, antes de que los caminantes del vacío comenzaran su asalto a la vivienda. No es una gran elección, señaló Aiden sombríamente. Rara vez lo es cuando se trata con fuerzas más allá de la realidad convencional, coincidió Melar. Pero considera esto. Si tienes éxito, obtienes control sobre el conocimiento en lugar de ser controlado por él. Te conviertes en algo nuevo, algo que podría oponerse a los caminantes del vacío y sus amos. ¿Y si fallo? Melar le entregó el recipiente cristalino. Entonces me aseguraré de que no quede nada para que los caminantes del vacío lo exploten. La amenaza, o promesa, era clara. Aiden tomó el recipiente, su contenido moviéndose en respuesta a su tacto como si estuviera vivo y consciente. ¿Qué hago? Bebe, instruyó Melar, tomando su propia arma, un bastón que zumbaba con energía contenida. Y recuerda quién eres, Aiden Reed. Aférrate a tu humanidad incluso mientras abrazas lo que yace más allá de ella. Afuera, el zumbido de los motores se detuvo. Las naves de los caminantes del vacío habían aterrizado. Pronto irrumpirían en la vivienda. Aiden se llevó el recipiente a los labios. El líquido no tenía sabor, pero al pasar por su garganta, sintió una reacción inmediata, como si cada célula de su cuerpo despertara de repente a nuevas posibilidades. Su visión se nubló, luego se agudizó con una claridad sobrenatural. Las ecuaciones en las paredes de Melar ya no parecían símbolos abstractos, sino verdades obvias tan fundamentales como la gravedad. Y el conocimiento que había acechado en los recovecos de su mente desde el incidente del Prometheus se precipitó hacia adelante, ya no como sueños fragmentados, sino como una comprensión coherente de realidades más allá de las 3 dimensiones convencionales. Vio el universo como la entidad lo había visto, un complejo tapiz de dimensiones entrelazadas, cada una con sus propias leyes físicas, todas parte de un todo mayor. Su cuerpo se sentía simultáneamente ingrávido e increíblemente denso, como si existiera en múltiples estados a la vez. A través de las paredes de la vivienda, podía percibir a los caminantes del vacío acercándose, formas humanoides, pero que contenían algo más, algo parasitario que retorcía sus estructuras naturales hacia su propio propósito. Están poseídos, jadeó Aiden, la revelación golpeándolo con perfecta claridad. Los caminantes del vacío, sus anfitriones, son fragmentos de otra entidad. No la que yo encontré, sino algo similar. Algo hambriento. Sí, confirmó Melar, observándolo con gran interés. Un parásito interdimensional que se alimenta de la conciencia, usando a sus anfitriones para encontrar nuevos vectores de expansión. Ha cazado nuestra realidad durante milenios. La vivienda se estremeció cuando algo golpeó sus paredes exteriores. El asalto había comenzado. Melar levantó su bastón y la energía fluyó a través de la estructura, reforzándola temporalmente contra el ataque. No podemos contenerlos por mucho tiempo, advirtió. La integración debe completarse rápidamente si queremos sobrevivir. Aiden cerró los ojos, concentrándose en el conocimiento que lo inundaba, tratando de dirigir su flujo en lugar de ser arrastrado por él. Sintió que su conciencia se expandía, abarcando la vivienda, la montaña, los caminantes del vacío que se acercaban con sus pasajeros parasitarios. Y más allá de ellos,
acercándose rápidamente desde el este, otra presencia, familiar pero cambiada. Acera, pilotando una nave que resonaba con las mismas frecuencias que las armas de Melar. Había escapado de la estación y venía en su ayuda. La entrada de la vivienda explotó hacia adentro cuando los caminantes del vacío rompieron las defensas. Entraron 3 figuras, humanoides pero incorrectas, sus movimientos espasmódicos y descoordinados como si sus cuerpos fueran trajes mal ajustados operados por pilotos inexpertos. A través de sus cascos ambientales, Aiden pudo ver no rostros, sino vórtices de energía arremolinada donde deberían estar los rasgos. El recipiente despierta, dijo uno de ellos, su voz una armonía discordante de múltiples tonos. Perfecto para nuestra ascensión. Melar se interpuso entre ellos y Aiden, con su bastón en alto. No lo tendrán, parásitos. Regresen al vacío que los engendró. Anciana, siseó otro caminante del vacío. Tu linaje ha interferido con nuestra casa durante demasiado tiempo. Tu fin llega ahora. Levantaron armas, dispositivos que parecían doblar la luz a su alrededor de maneras antinaturales. Pero antes de que pudieran disparar, Aiden sintió que algo encajaba en su mente. El conocimiento se integraba completamente con su conciencia, ya no era extraño, sino una extensión natural de su comprensión. Con esa integración vino el poder. Levantó la mano y la realidad se onduló a su alrededor. Las armas de los caminantes del vacío se distorsionaron, sus energías se volvieron hacia adentro sobre sus portadores. Las entidades parasitarias dentro de los caminantes del vacío se retorcieron en una agonía repentina, su conexión cuidadosamente mantenida con esta realidad interrumpida por frecuencias que no podían contrarrestar. Imposible, gruñó uno de ellos a través de su anfitrión en deterioro. Ningún recipiente humano puede canalizar tal poder sin transformación. Ya no soy exactamente un humano corriente, respondió Aiden, de pie junto a Melar con una confianza recién descubierta. Podía sentir el conocimiento de la entidad fluyendo a través de él, pero ya no amenazaba con abrumar su identidad. En cambio, se había convertido en una herramienta, una que apenas comenzaba a entender cómo usar. Los caminantes del vacío retrocedieron, los cuerpos de sus anfitriones comenzando a desestabilizarse a medida que las entidades parasitarias perdían el control de las formas físicas que habían secuestrado. Afuera, un nuevo sonido se unió al caos, la nave de acera aterrizando junto a las naves de los caminantes del vacío. Momentos después, apareció en la entrada destrozada, empuñando un arma similar al bastón de Melar, pero más refinada, más enfocada. Abuela, reconoció con un rápido asentimiento a Melar. Aiden, añadió, sus ojos abriéndose de par en par al ver su presencia transformada. Has completado la integración. Justo a tiempo, parece, respondió él, sintiendo una oleada de alivio y algo más profundo al verla viva e ilesa. Los 3 se enfrentaron a los vacilantes caminantes del vacío, que ahora se acurrucaban juntos como si buscaran fuerza en la proximidad. Este recipiente está perdido para nosotros, declaró uno de ellos, su voz volviéndose cada vez más inhumana a medida que su control se desvanecía. Pero otros vendrán. El hambre no puede ser negada. La brecha será abierta. Hoy no, dijo Aiden, extendiendo la mano con sus habilidades recién integradas para aferrar las frecuencias interdimensionales que permitían a los parásitos mantener su presencia en la realidad física. Y no a través de mí. Con un gesto que se sintió tan natural como respirar, cortó esas frecuencias. El efecto fue inmediato y dramático. Los caminantes del vacío convulsionaron mientras las entidades parasitarias eran expulsadas a la fuerza de sus anfitriones. Sus formas de energía fueron brevemente visibles como sombras retorcidas de muchos miembros antes de disiparse en el vacío entre dimensiones. Los anfitriones, 3 especies alienígenas diferentes, se dio cuenta Aiden ahora, se desplomaron en el suelo, inconscientes pero vivos, sus cuerpos finalmente suyos de nuevo después de quién sabe cuánto tiempo bajo control parasitario. Impresionante, observó Melar, bajando su bastón. Has mantenido la dirección consciente de la energía interdimensional sin rendir tu identidad. Pocos han logrado tal equilibrio. No fui solo yo, admitió Aiden, sintiéndose repentinamente agotado ahora que el peligro inmediato había pasado.
La entidad que me afectó era diferente de estos parásitos. Quería entender, no consumir. Esa diferencia hizo esto posible. Acera se acercó a su lado, apoyándolo mientras la fatiga amenazaba con doblar sus rodillas. La integración exige severamente los recursos físicos, explicó. Necesitarás descanso y nutrición para estabilizar tu condición. Su toque se sentía como un ancla, manteniéndolo conectado a la realidad física mientras su conciencia expandida amenazaba con derivar hacia dimensiones donde la conciencia humana nunca debió aventurarse. Los caminantes del vacío enviarán a más de los suyos una vez que se den cuenta de lo que ha sucedido, advirtió Melar, ya trabajando para asegurar la entrada rota de la vivienda. Y el Consejo Suran habrá detectado las energías interdimensionales que hemos desatado aquí. Enviarán investigadores. No podemos quedarnos, asintió Acera. Mi nave tiene suministros y capacidades defensivas, pero necesitamos una ubicación más segura para completar la transición de Aiden y determinar nuestros próximos pasos. El antiguo refugio, sugirió Melar, en el hemisferio sur, donde ocurrió el primer encuentro. Las formaciones naturales allí ayudan a ocultar las actividades interdimensionales. Aiden trató de concentrarse en su planificación, pero su percepción seguía cambiando entre la realidad convencional y la conciencia expandida otorgada por el conocimiento integrado. Podía ver conexiones y patrones invisibles para los sentidos humanos normales. El intrincado tejido de energías que componía la materia física, las sutiles resonancias entre patrones de conciencia similares, los lugares débiles en la realidad donde las dimensiones se rozaban entre sí. Aiden, la voz de Acera lo trajo de vuelta. Su preocupación era evidente tanto en su tono como en los patrones cambiantes de su bioluminiscencia. Quédate con nosotros. Concéntrate en mi voz, en la sensación física. Se concentró en la sensación de la mano de ella en su brazo, el suelo sólido bajo sus pies, el sonido de su respiración. Gradualmente, su percepción se estabilizó. Estoy aquí, le aseguró. Es solo que es mucho que procesar. Deberíamos movernos rápido, instó Melar, reuniendo suministros esenciales y las armas antiguas. Los parásitos pueden haber sido desterrados, pero sus recipientes pueden comunicarse con otros de su clase. Vendrán más, y pronto. ¿Y qué hay de ellos?, preguntó Aiden, señalando a los antiguos anfitriones inconscientes. Sus víctimas, dijo Acera. Una vez que se elimina la influencia parasitaria, la mayoría de los anfitriones no recuerdan sus acciones bajo control. Estarán desorientados, confundidos y libres por primera vez en posiblemente años. Les dejaremos suministros e indicaciones para llegar al asentamiento más cercano, decidió Melar. Lo que hagan con su recién descubierta libertad es su elección. Mientras se preparaban para partir, Aiden sintió una extraña resonancia de una de las armas antiguas, el arco que Melar le había dado. Parecía zumbar en armonía con su conciencia transformada. Su forma aparentemente primitiva ocultaba mecanismos que operaban bajo principios que apenas comenzaba a comprender. Esto no es solo un arma, ¿verdad?, le preguntó a Melar, examinando el arco con su percepción mejorada. Es una llave, respondió crípticamente la anciana Suran. Mis antepasados crearon pares de tales instrumentos. Uno para abrir caminos entre dimensiones, otro para cerrarlos. Los caminantes del vacío los han buscado durante generaciones, creyendo que podrían usarlos para traer a sus amos parasitarios completamente a nuestra realidad. Y ahora yo llevo uno, observó Aiden. Ninguna presión. Llevas más que eso, dijo Melar con una gentileza inesperada. Llevas esperanza, Aiden Reed. La esperanza de que el conocimiento del vacío pueda ser usado para la protección en lugar de la destrucción. La esperanza de que diferentes formas de conciencia puedan coexistir sin que una consuma a la otra. Acera regresó de asegurar su nave para la partida. Estamos listos, anunció. Abuela, ¿estás segura de que no te unirás a nosotros? Melar negó con la cabeza, sonriendo con tristeza. Mi lugar está aquí, manteniendo el antiguo conocimiento, preparándome para lo que venga después. El Consejo tolera mi exilio porque me creen aislada e impotente. Esa ilusión nos sirve mejor que mi participación visible. Abrazó a Acera con genuino afecto,
luego se volvió hacia Aiden. Tu viaje apenas comienza, niño del cielo. La integración que has logrado es notable, pero incompleta. En los días venideros, te enfrentarás a decisiones que determinarán si el conocimiento de la entidad se convierte en un puente entre realidades o en un arma que las desgarra. Sin presión, repitió Aiden, irónicamente. Melar río, el sonido de nuevo como campanillas de viento. La presión crea diamantes, como dice tu gente. Y tú, Aiden Reed, tienes el potencial de convertirte en algo mucho más precioso. Una conciencia que abarca mundos. Una mente que entiende lo que la mayoría nunca podrá comprender. Puso su mano en el pecho de él, sobre su corazón. Pero recuerda, es tu humanidad lo que hace posible esta integración. Aférrate a ella incluso mientras te expandes más allá. Con esas palabras de despedida y los suministros reunidos apresuradamente, Aiden y Acera dejaron la morada de Melar para dirigirse a la nave que los esperaba. El cielo nocturno de arriba estaba brillante de estrellas, estrellas que Aiden ahora percibía no solo como soles distantes, sino como anclas multidimensionales en un vasto tapiz cósmico. Mientras se preparaban para partir, Aiden miró hacia las montañas donde había comenzado a entender los profundos cambios forjados en él por su encuentro con la entidad. 30 años en crioestasis, seguidos de un despertar a una realidad mucho más extraña y compleja que la que había dejado atrás. Cuidado, humano, había advertido a Cera cuando recuperó la conciencia por primera vez. Has estado en coma por más de 30 años. Lo que no había dicho, lo que quizás no había entendido completamente entonces, era que despertaría no solo a un mundo cambiado, sino como un ser cambiado, ni completamente humano ni otra cosa, sino un puente entre realidades que nunca antes se habían conectado. Mientras su nave se elevaba en el cielo nocturno, dejando atrás las montañas y los refuerzos de los caminantes del vacío que se acercaban, Aiden sintió algo que no había esperado: expectación. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, dominar sus nuevas habilidades, enfrentar a las entidades parasitarias, navegar por las complejas políticas de las sociedades tanto humanas como Suran, los enfrentaría con una conciencia expandida y aliados inesperados. ¿A dónde ahora?, preguntó mientras ella los pilotaba hacia el horizonte sur. Ella lo miró, sus ojos turquesa reflejando la luz de las estrellas. A entender en qué te has convertido, a prepararnos para lo que viene después, a encontrar un camino entre mundos que no termine en destrucción. Otro día en la oficina, entonces, bromeó él, sintiéndose más como él mismo a pesar de los extraordinarios cambios que había experimentado. Los labios de Acera se curvaron en una sonrisa que transformó sus ya llamativos rasgos. Ya no hay oficina para lo que hacemos, Aiden Reed. Nos movemos entre estructuras establecidas, entre realidades comprendidas. Caminamos por el vacío y seguimos siendo nosotros mismos. Mientras su nave aceleraba hacia el sur, dejando atrás los terrenos de caza de los caminantes del vacío, Aiden sintió que el conocimiento integrado se asentaba más cómodamente dentro de su conciencia. La entidad que se había extendido a través de las dimensiones para tocar el Prometheus lo había cambiado para siempre, pero no había borrado quién era. Cuidado, humano, murmuró para sí mismo, observando el paisaje alienígena pasar rápidamente debajo. El mundo al despertar es más extraño de lo que tus sueños jamás fueron. Si te ha gustado este viaje a través de las dimensiones, dale a like, para que la señal no se pierda en el vacío. Suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas transmisiones desde los confines de la realidad.